Sir Ken Robinson, cambiando los paradigmas. Actualmente todos los países del mundo están reformando su educación pública. Y hay dos razones para esto. La primera es económica. La gente trata de resolver cómo educamos a los niños para que encuentren su lugar en la economía del siglo XXI. ¿Cómo hacemos esto? Considerando que no podemos anticipar cómo lucirá la economía al final de la próxima semana, tal como lo demostró la reciente crisis. ¿Cómo hacemos esto? La segunda razón es cultural. Cada país está tratando de entender cómo educamos a nuestros niños para que tengan un sentido de identidad cultural y de esta manera pasar nuestros genes culturales a la comunidad mientras es parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadrar este círculo? El problema es que se trata de llegar al futuro haciendo lo que hicieron en el pasado y alineando de esta manera a millones de niños que no ven el propósito de ir a la escuela. Cuando nosotros íbamos a la escuela, la historia nos enseñaba que si trabajábamos duros y nos iba bien, obteníamos un título universitario y trabajo. Nuestros niños no creen en eso. Y por cierto, no está muy equivocado. Es mejor tener un título universitario, pero ya no es una garantía. Y particularmente si esto te lleva a dejar de lado lo que para ti es más importante. Algunas personas dicen que tenemos que elevar los estándares como si se tratara de un avance. Sí, realmente deberíamos. ¿Por qué los bajarías? Me he encontrado con argumentos que los persuade de bajarlos. Pero elevarlos, por supuesto, hay que elevarlos. El problema es que el actual sistema educativo fue diseñado y concebido y estructurado para una época diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y de las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Antes del mediado del siglo XIX no había sistema educativo público. Realmente no podías ser educado solo por los jesuitas, es decir, si tenías dinero. Pero la educación pública, pagada por los impuestos, obligatoria para todos y de distribución gratuita, era una idea revolucionaria. Y muchas personas también lo objetaban, decían, no es posible que muchos niños de la calle y la clase obrera se beneficien de la educación pública. No son capaces de aprender a leer y escribir, porque malgastamos nuestro dinero. Y esto fue desarrollado sobre una completa serie de supuestos sobre la estructura y la capacidad social, dirigido por un imperativo económico de la época, manejado directamente a través de un modelo intelectual de la mente, que esencialmente es la visión de la inteligencia. La verdadera inteligencia consiste en nuestras capacidades de razonamiento deductivo y el conocimiento de los clásicos y sus nombres, lo que vinimos a pensar como habilidad académica. Y está en lo profundo de los genes de la educación pública, que realmente hay dos clases de personas, académicas y no académicas, inteligentes y no inteligentes. Y la consecuencia de esto es que muchas personas brillantes piensan que no lo son, porque han sido juzgados por esta visión particular de la mente. Así que tenemos una doble columna, económica e intelectual. Y mi visión es que este modelo ha causado un caos en la vida de muchas personas. Ha sido fantástico para muchos que se han beneficiado de esto, pero la mayoría de la gente no. En cambio, ellos sufren de esto. Esta es la epidemia moderna y es tan inapropiada como ficticia. Este es el juego del TDAH. Ahora, este es un mapa de TDAH en Estados Unidos, o medicación para TDAH. No me malinterprete, no quiero decir que no existe el TDAH. No estoy calificado para afirmar tal cosa. No soy de la mayoría de los psicólogos y pediatras que sí creen que esto existe, pero es algo que todavía está por debatirse. Lo que sí es un hecho es que no es una epidemia. Estos niños están siendo medicados tan rutinariamente como nosotros nos sacábamos las amígdalas, basados en los mismos caprichos y en las mismas razones médicas de moda. Nuestros niños están viviendo el periodo de más estímulos intensos de la historia de la Tierra. Están siendo asediados por información que llama su atención de cada plataforma, computadoras, iPhone, avisos publicitarios, cientos de canales de televisión, y son penalizados porque se distraen. ¿De qué? De cosas aburridas. La mayor parte de la escuela, no me parece que sea una coincidencia que el incremento del TDAH fuera paralelo al incremento de los exámenes estandarizados. A estos chicos se les da Ritalin y todo tipo de cosas con frecuencia, droga bastante peligrosa, para que se enfoquen y se calmen.
Pero de acuerdo al déficit de atención, se incrementa a medida que viajas al este del país. En Oklahoma la gente comienza a perder interés. En Arkansas apenas pueden pensar correctamente. Y para cuando llegan a Washington están totalmente perdidos. Y creo que para eso hay una razón. Es una epidemia ficticia. Si piensas en esto, el arte, y no creo que sea exclusivamente para el arte, creo que también para las matemáticas y para la ciencia, pero lo digo particularmente para las artes, son víctimas de la mentalidad actual, particularmente. Las artes se dirigen especialmente a la idea de la experiencia estética. La experiencia estética es cuando nuestros sentidos operan a su máxima expresión, cuando estás presente en un momento, cuando estás impactado de entusiasmo porque lo estás viviendo, cuando estás totalmente vivo. Y lo anestésico es cuando cierras tus sentidos, insensibilizándote a lo que está pasando. Y muchas de estas drogas lo son. Están haciendo transitar a nuestros niños por la educación anestesiándolos. Y creo que debemos hacer un examen. No debemos encerrarlos, debemos despertarlos a lo que está dentro de ellos. Pero el modelo que tenemos es este. Tenemos una educación que es modelada al interés del industrialismo y semejante a este. Les daré un ejemplo. Las escuelas están organizadas con bastante semejanza a la fábrica. Toques de timbre, instalaciones separadas, material separado. Todavía educamos a los niños en grupos. Los ingresamos al sistema en grupos de edad. ¿Por qué hacemos esto? Porque este supuesto es de lo más importante. ¿Qué tienen de común? Es la edad. Es como si lo más importante fuera la fecha de fabricación. Conozco a niños que son mucho mejores que otros en la misma edad y en diferentes disciplinas, o en diferentes momentos del día, o en pequeños grupos, o aún por su propia cuenta. Si están interesados en el modelo de aprendizaje, no se comienza desde una mentalidad de línea de producción. Es esencialmente una mala conformidad que va en aumento. Si miramos el incremento de las pruebas estandarizadas y los planes de estudio actual, se trata de la estandarización. Creo que necesitamos ir en la dirección opuesta. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de cambiar paradigma. Hay un gran estudio sobre el pensamiento divergente. Publicado hace 3 años, el pensamiento divergente no es más que la creatividad. Ha definido la creatividad como el proceso de tener ideas originales que tienen valor. El pensamiento divergente no es un sinónimo, pero ayuda. Es una capacidad esencial para la creatividad. Es la habilidad de ver muchas posibles respuestas a una pregunta. Muchas formas de interpretar una pregunta. De pensar lo que Ed Bono llamó pensamiento lateral. De pensar no solo en forma lineal o convergente. De ver múltiples respuestas y no solo una. Es decir, vamos a probar esto. Esto del bacalao. Vamos a hacerle una pregunta a la gente para que diga cuántos usos se le ocurre para utilizar un clip. Una pregunta de rutina. La mayoría de la gente puede dar 10 o 15 usos. La gente buena en esta puede dar 200. Y lo está haciendo. Puede ser de 61 metros de alto y de goma de espuma. Como si un sujeto de papel tuviera que ser gin. El test fue dado a 1.500 personas. Está en un libro llamado Breakpoint and Beyond. La práctica del test, si superaba cierto nivel, eras considerado un genio en el pensamiento divergente. Mi pregunta es esta: ¿qué porcentaje de la gente encuestada de los 1.500 tuvo un resultado de nivel de genio para el pensamiento divergente? Necesito saber algo más de ello. ¿Eran niños de jardín? ¿Qué piensan? ¿Qué porcentaje de nivel de genio? 80%, ok. 90%. Piensen que este fue un estudio longitudinal. Así que volvieron a testear a los mismos niños 5 años después, de 8 a 10 años. ¿Qué piensan? 50%. Nuevamente lo volvieron a testear 5 años más tarde, de 13 a 15 años. ¿Pueden ver la tendencia? Esto nos cuenta una historia interesante. ¿Por qué pueden imaginar que esto va al revés o no? Comienza no muy bien, pero te vuelves mejor a medida que creces. Pero esto nos muestra 2 cosas. Una, que todos tenemos esta capacidad. Y 2, que en su mayoría esto se deteriora. Ahora, ¿qué pasa con estos chicos cuando crecen? Mucho.
Pero una de las cosas que estoy más convencido es que para entonces se vuelven educados. Pasan 10 años en la escuela donde le dicen que hay una respuesta y que está al final. No miren, no copien, porque esto es engañar. Fuera de la escuela esto se le llama colaboración, pero estamos adentro. Esto no es porque los maestros lo quieren así, sino porque simplemente pasa así. Esto es porque la reserva genética de la educación debe pensar diferente sobre la capacidad humana. Tenemos que superar esa vieja concepción sobre lo académico y lo no académico, abstracto, teórico, vocacional, y ver lo que es un mito. En segundo lugar, debemos reconocer que la mayoría del gran aprendizaje sucede en grupos, donde la colaboración es la fuente del crecimiento. Pensamos a la gente, si los separamos para que trabajen separados, creamos una especie de disyunción entre ellos y su ambiente natural de aprendizaje. Y en tercer lugar, es crucial por la cultura de nuestras instituciones, los hábitats de nuestras instituciones y los habitantes que ellos ocupan,